Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. El día de hoy estamos gozosos. No quiero abundar mucho porque hay preguntas. Hay personas que quieren dimensionarse, que quieren crecer espiritualmente. Personas que sienten que tienen un don, que tienen un llamado y dicen, ¿qué debo hacer? Estoy en el camino correcto, estoy en el propósito correcto. Hoy vamos a recibir respuesta. No te puedo decir cómo la vamos a recibir, pero sé que vienen de Dios, porque este es un momento donde cualquier cosa te puede bendecir. Así que agarra con lo que te identifiques. Si una palabra es para ti, recíbela. Sea una palabra de bendición, como decimos, o sea una palabra un poquito fuerte, como quieres para bendecir. No estoy solo, estoy con un hombre de Dios y vamos a dejar que Él salude a la audiencia para entrar en materia en este precioso tiempo. Dios bendiga a tu vida, a tu casa, a tu familia. Es un privilegio tenerte aquí en Excelencia Cristiana. Amén, amén, amén. El privilegio es mío de que se me haya extendido la invitación acá a Excelencia Cristiana Televisión. Ya he estado varias veces y siempre me han tratado como un rey, hermano. Wow, gloria a Dios, qué bendición. Santo, en este conversatorio queremos que usted sea parte de él. Así que aunque llegue un momento en que se acabe el video, siga preguntando, que vendrán respuestas futuras en el nombre de Jesús. Usted sabe que hay muchas personas que han discernido en este tiempo que tienen un don, que tienen un llamado y están quizá en una temporada en la que sienten ese fluir, pero no saben qué hacer. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que siente que porta un don de sanidad o que tiene un don de prédica o que tiene que en un área específica Dios lo está llamando? ¿Qué usted piensa que es lo primero que debe hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer, el ministerio está basado, eso es básico, lo enseñan en teología, en los seminarios, institutos, que Dios primero llama, luego capacita y después envía. El problema es que las personas ahora no se quieren capacitar y quieren enviarse también a sí mismas, que era lo que hablaba hace un ratito el maestro, el profeta Vladimir Castro. Y ese es el problema, que la gente no quiere estudiar, la gente no se quiere preparar. La gente como los niños, que los niños, tú sales con el niño tuyo para un lugar a pasear y él quiere ir delante, pero él no sabe para dónde van. Y quiere ir corriendo a veces y ni siquiera camina. Muy fuerte. Hay una pregunta que una vez me hizo un seguidor de aquí de Excelencia Cristiana que me dejó pensativo. Y yo no me imaginaba esta pregunta. Porque la pregunta es, ¿qué hacer con el don? ¿Qué hacer con el ministerio? ¿Qué hacer con la unción? Pero este hombre me hizo una pregunta, ¿qué hacer si Dios no me ha llamado, si Dios no me ha enviado? Hizo esa pregunta. Dios mío. Y me gustaría que usted lo ayude. No, realmente el tema está en la preparación. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empiezo a estudiar, yo nunca pensé que yo iba a pastorear ni que iba a ser maestro, nada de eso. Yo estudiaba porque me gustaba. Realmente sabemos que yo de por sí, como dicen, yo vengo de una genética lectora. Mi padre es un gran lector, siempre leía todos los periódicos, libros y eso. Y yo tengo eso en mí de leer, pero aún así yo siempre estudiaba, preparaba. La psicología dice que es mejor uno prepararse y que nunca llegue el momento, y no que llegue el momento sin estar preparado. Dios mío, Padre. Eso está fuerte. Usted sabe que ahora nace una curiosidad aquí muy fuerte. ¿Cómo se pule? O sea, ¿cómo es el proceso de usted ir descubriendo el ministerio de usted? Bueno, realmente el ministerio Dios te lo va revelando. Dios va revelando el ministerio, pero como decíamos anteriormente, uno se va preparando y Dios te va guiando por el área realmente que Dios quiere y que es el área que te conviene y el llamado. Porque yo empecé como evangelista, como empezamos casi todos. Yo empecé, predicando, pero luego voy estudiando, predicando, me di cuenta que mi área era la enseñanza. Pero yo no empecé enseñando, yo empecé estudiando. Pero luego en el camino Dios te va guiando, pero para eso debe estarte preparando. Como decía el maestro Jochi Díaz, que él hablaba del apóstol Pablo, que aún con el conocimiento que tenía desde niño de lo que es el judaísmo, y estudió con los rabinos más inminentes de ese tiempo, aún así cuando él recibe la revelación
de Cristo, cuando queda ciego, Ananías ora por él y todo, le dice que él se fue 14 años a Arabia. ¿Tú sabes dónde él se fue? Él se fue 14 años al monte donde Dios le dio la Torá a Moisés. Y duró Dios 14 años ahí buscando revelación de Dios. Pero estamos hablando de un hombre que se sabía la Torá de memoria, porque él pertenecía a la escuela de Gamaliel. En hebreo se llama Gamliel. Y para entrar a esa escuela se dice que tú tenías que saberte los 5 libros de la Torá. O sea, lo que nosotros llamamos Pentateuco de memoria. Memorizarlo. Wow. Y aún así Pablo, con todo ese conocimiento, no se fue a predicar inmediatamente. Fue Dios 14 mío. años a Arabia, allá. 14 años. 14 A años. buscar revelación de Dios, para saber realmente en qué Dios lo había enviado, o sea, lo había llamado y qué iba a hacer y con quién. Es increíble que hay personas que se quejan de que un instituto dura 6 meses, un año. Pero Jesús, Y este como, hombre, como dice el maestro Jochi Díaz, Jesús duró 30 años preparándose para un ministerio de 3 años y medio. Y si nos vamos a la realidad, fue año y medio que duró el ministerio de Jesús. ay, Porque hay 3 Pascuas y los años han sido contados en base a las Pascuas. Pero hay 2 Pascuas que es la misma. Entonces realmente son 2 Pascuas que hay en todo el ministerio de Jesús. Y en 2 Pascuas a lo más no llega a 2 años Dios mío, Padre, 30 años preparándose. para ministrar año y medio. Ahora que usted dice esto, me surge una pregunta que yo sé que va a ser de bendición para muchas personas. Usted sabe que antes la gente entendía que el que estaba en un ministerio equivocado Sí. no prosperaba. Pero estamos viendo muchas personas que prosperan aunque están en una asignación que no es la suya. Una persona, ¿cómo debe hacer? O sea, cuando se le revela, no es ese tu llamado, pero ya tiene miles de gente siguiéndolo en ese llamado, ya tiene una multitud y gente hasta idolatrando su llamado en esa área que no es lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Cómo se hace una transición al llamado real que Dios me ha hecho, aunque estoy teniendo éxito en un llamado que no es el que Bueno, Dios quiere lo para mí? primero es ser correcto con Dios, ser honesto con Dios y con uno mismo. A mí me llama la atención que esta mañana, ayer una señora, una pastora de acá de San Pedro, me envió, ella va a ver el video porque ella me sigue todo. Me envió unos audios ayer, pero yo lo escuché fue hoy. Y ella me decía eso mismo, que ella es pastora y ella es mujer. Y que donde ella está hay iglesias de otras denominaciones, no voy a mencionar los nombres, Sí. pero que no creen en el pastorado de la mujer. Entonces ella entiende que yo soy un hombre de Dios, ella estudia conmigo, está estudiando hebreo, ahora estamos terminando introducción al hebreo bíblico de cómo leer y escribir hebreo solamente. Y ya realmente terminamos las clases, solo faltan las prácticas. Y ella me dice que ella entendió de parte de Dios y del Espíritu que lo que yo le diga ella lo va a asumir. Que ella es pastora y es mujer. Y si yo le digo bíblicamente que ella no puede pastorear, ella no pastorea más. ¿Ves? Es una persona honesta, una persona humilde. Ella entiende que Dios le mostró que yo soy un maestro real y de Dios, a tal grado que oye lo que ella va a hacer. Una mujer con una iglesia y seguidores y miembros por todos lados. Y si yo le digo, cuando yo vaya ahora en julio, que voy en julio, a hablar con ella el tema, si yo le digo que la mujer no puede pastorear, ella renuncia y se pone como una miembro normal de su iglesia. ¿Tú me entiendes? Es una persona honesta. Wow. Es como cuando enseñábamos en las iglesias, que Vladimir es parte de eso, cuando empezamos a dar clase en las universidades, UMPI, Redime y eso. La menciono para darle su promo gratis, porque han sido de bendición para nosotros y mucha gente, que los pastores que iban por primera vez, que venían de la tradición y venían por primera vez a las clases, cuando nosotros les mostrábamos que el pantalón, que una mujer usara un pantalón o un arete no era pecado y que fuera al salón, entonces algunos decían, ¿y qué yo hago si yo tengo 30 años enseñando que eso es del diablo y que eso es pecado? Yo no le decía, bueno, usted tiene 2 opciones, usted puede seguir engañando a la gente, diciéndole cosas que ya usted sabe que no es pecado, que es pecado, para seguir con su iglesia llena, o decirle a la iglesia, bueno, yo fallé, me equivoqué, no tenía buena información. Eso hará que se le vaya a unos cuantos, porque alguien se va. Sí. Pero usted va a estar bien con Dios. ¿Qué usted quiere? Estar bien con la gente y seguir con su grupo. Usted, o sea, engañado y siendo engañado, o que se vayan 2 o 3. Wow. Y algunos le decían a la iglesia, mire, realmente le pido perdón porque yo le enseñé que el pantalón Wow. del arete era pecado, Wow. pero yo hoy aprendí por la Biblia que no. Dios mío. Y había algunos que se le iba a la media iglesia y ellos seguían, pero hoy día están bendecidos y están con su conciencia limpia. Entonces eso es lo que pasa, que la gente no quiere renunciar a esas cosas. Yo he hablado hace mucho tiempo con el maestro Jochi Díaz, analizando el tema del pastorado, y ahora escuché que el maestro Vladimir dio unos puntos claves también acerca del pastorado.
que la mayoría de las personas, lo digo a confianza, a seguridad, Sí. sé que todo me va a ocasionar alguna persecución. A Jesús le pasó de también. algunos, claro, pero la mayoría de los pastores que nosotros conocemos no son pastores, son evangelistas. Pero para asegurar un púlpito y predicar todos los domingos y estar seguro, se pusieron a pastorear. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a los pastores de evangelistas y a los evangelistas de pastores. ¿Qué es Entonces, esto? por eso en esos lugares la gente no crece. En esos lugares la gente no avanza porque te está pastoreando un evangelista. Y el evangelista no está para pastorear, está para traer las almas para que el pastor la pastore. Entonces están jugando roles inversos, invertidos. Entonces no puede haber efectividad. Por eso hay mucho maltrato en ciertas congregaciones, no en todas, pero en algunas. Hay maltrato a los miembros porque un pastor no te va a tratar igual que un evangelista. Wow. Estamos viendo, entonces ahí es un problema. El llamado, o sea, el ministerio de evangelismo es acelerado en su Sí. forma de fluir. Entonces, cuando tú lo tienes de pastor y una persona necesita que lo escuchen por una hora, hay problema, lo va a despachar. Claro, así Claro, es. porque entonces, pero el pastor tiene la paciencia, tiene Claro. porque ese es La su llamado, delicadeza. la delicadeza, ese es su llamado. Claro, claro. Y no es que estamos diciendo que una persona no pueda tener ambas maneras de fluir, Claro. pero no puede ser que todos tengan, no. Entonces, ¿cómo identifico? Esta pregunta será muy clave para personas que están ahora mismo en la audiencia, pero sienten que le está quemando un llamado. Ya ellos alquilaron el local, compraron la silla, pero quizá con esta información se den cuenta de que su llamado es otro. ¿Cómo identifico realmente? ¿Cómo rectifico? Porque hay un problema. El porqué de la pregunta es porque hay muchas personas que nos han comentado, seguidores de aquí, que 3 gente le dijeron, tú eres pastor. Lo vieron en un evento con un saco, sentado en la línea de adelante, con un buen perfume, y le dijeron, wow, eres pastor. Sí. Entonces, varias personas coincidieron, estas personas vienen, abren un local, ponen una iglesia, 10 años de pastorado, nadie se convierte, nadie está allí pagando aire, pagando luz en vano, no hay un respaldo. Señor, pero tú me dijiste, ¿cómo identifico que viene de Dios esa palabra? Bueno, realmente muchas veces pasa que es de Dios, pero no es el tiempo. Ay, Si es de Dios, lo primero es que el mismo Dios y el Espíritu te va a mover y a motivar a prepararte. Porque Dios siempre te lleva al campo de la preparación antes que al campo de la acción, de la guerra. Dios te lleva a la preparación. Mira, ahí está el caso el reinado de Saúl y el reinado de David. sí. Saúl fue como diría el maestro Hochi, de pastor de burro a rey. Dios David mío. no, David cuando lo ungen pasa un proceso de unos 20 años corriendo. En eso Dios lo iba preparando. Cómo actuar, cómo no actuar, cómo tratar a las personas, cómo no tratarlas. Entonces cuando David llega al reinado, su reinado es exitoso porque el tipo pasó las transiciones. ¿Comprende? Entonces eso tiene que ver con el pastorado de ahora. Que la persona, a mí me dijeron muchas veces, oye, y profecía muy clave. Oye, aún sin yo ser cristiano, me decían personas, yo trabajando como bailarín y animador en Bávaro, imagínate, y en el Hamaca, en Boca Chica, y venían gente de otros países, americanos, canadienses, oraban por mí. Y ellos me veían, uno tiene un tag aquí, una etiqueta con el nombre, me llamaban por el nombre, hey Juan, come over here please, ven acá por favor. Y después me decía, may I pray for you, puedo orar por ti, you don't mind, no te importa. Y yo, it's okay, pray. Y ellos oraban por mí y me ministraban que me veían en escenario y yo ni siquiera pensaba ser cristiano, escucha eso. Entonces luego cuando ya yo me convierto, vienen personas que no me conocían, otros que me conocían, personas que me veían predicando en el bus, acá en Dominicana decimos en la guagua, y resulta que me decían, este no es tu lugar, Dios no te quiere acá. Y yo salí en 2 ocasiones antes de tiempo y fui frustrado. Wow. Y pasaba trabajo, me iba mal, porque yo tenía el llamado, pero no era el tiempo. No era el Entonces tiempo. también hay que ver eso. Eso está fuerte. O sea, usted llegó a pasar por frustraciones, Claro. producto de una palabra quizá en el momento no debía salir, salió Sí, y hubieron frustraciones. claro. Con palabra de Dios, Wow. pero Wow. tomada a destiempo. Profecías de Dios, pero mal aplicada a mi vida. O sea, miren esto. Pueden haber frustraciones con palabra de Dios, pero no por parte de la palabra de Dios, sino porque nosotros podemos a destiempo, hacerlo a destiempo. Sí. Esto está fuerte. ¿Cómo percibo, entiendo, me doy cuenta que es el tiempo?
Bueno, realmente cuando llegue el momento, Dios va a preparar los escenarios, y van a pasar cosas que realmente no pasan humanamente para llevarte a eso. Lo primero es que cuando es de Dios, tú no tienes que forzarlo mucho. Eso iba a preguntar que sí. Cuando es de Dios, tú no tienes que forzarlo mucho. Tú te preparas. Mira, David, los hermanos de David se prepararon toda su vida para la guerra. Y al momento de la guerra no pudieron combatir. Sin embargo, a David Dios lo estaba preparando en el secreto. Y en el momento de la guerra, David fue el que luchó. Wow. ¿Estamos viendo? Posiblemente ni él se imaginaba que ese No, él día. no fue a eso. Él fue a llevar unos panes Ujú, ujú. y unos quesos y unas cosas. Estaba en un servicio. Sí, en un servicio social. Social, sí, ¿sabes? Delivery. Mira esto, que vamos a, no quiero utilizar esta palabra tan fuerte, pero la vamos a usar, desmantelar un pensamiento en cuanto a la iglesia, el evangelio, los ministerios. Tenemos una idea, voy a incluirme para no ser tan tosco, de que si no es Dios, no hay éxito. Si no es Dios que te envía, si no es Dios que te llama, no hay éxito. Entonces las personas se preguntan si es posible que una persona fuera de su asignación tenga éxito como quiera. Esto es para aclarar preguntas que hace la audiencia. Sí, claro, realmente sí, porque hay personas que tienen habilidades, hay personas que tienen carismas o carismas. Y donde quiera que uno lo ponga, van a fluir, porque tienen un carisma muy bueno y tienen una fluidez, tienen una personalidad. Entonces esa persona va a tener éxito en lo que llamaríamos la parte social de la iglesia por el carisma. Pero en la parte espiritual no están edificando a nadie porque no es su llamado. Eso. Que también ahí la gente también se confunde. Hay gente que tiene mucho carisma, pero no tiene función. Dios Entonces mío. todo lo resuelve con el carisma. Ah, no, el pastor yo lo quiero mucho porque siempre me saluda. Entonces esto tiene un pastor político. Ay, Dios En mío. un sentido de que es gracioso, siempre está dispuesto, siempre una sonrisa. Pero el tipo está en cero en preparación. Ese hombre no te va a dar ni siquiera un buen consejo porque ni él mismo lo tiene, ni se lo dieron. Entonces ahí la gente también confunde eso y todo el mundo puede amar a ese pastor por el carisma. Muy fuerte está Claro. Y atraer a multitudes. eso. Ese es el punto. Sí. Porque las personas relacionan el éxito de un ministerio Sí. por los seguidores, por la grandeza pública, o sea, cómo la sociedad le da acogida. Pero eso no tiene que ver nada con el llamado de Dios ni con la aprobación de Dios, porque si no fuéramos a eso, las iglesias no cristianas serían las más exitosas, porque un domingo nadie mete más gente en una congregación que la iglesia universal. Wow. Voy a mencionar el Dios nombre. mío. En ninguna iglesia va más gente el domingo que a la basílica, Dios aquí en mío. Dominicana. Entonces, vamos a mirar eso como un éxito Ay, espiritual. Ahora, como un éxito social, sí, pero no espiritual, ni divino, ni tiene que ver con llamado. Y ahí no importa el sacerdote que pongan, la misma gente va a ir. no hay afiche de que hoy viene fulano, No. que Rosendo, no, eso es quien sea. Y como quiera, aunque Claro. cambien de obispo, aunque Sí. cambien de sacerdote, como quiera la gente va a ir. Igual, la misma persona Dios iría. mío, padre. Esto está fuerte. Alguien dijo, sí se puede tener éxito sin Dios, los brujos. Ay, Dios mío. O sea que no podemos relacionar los seguidores como la apariencia de Mira, grandeza. Ni lo económico, ni los seguidores tiene que ver nada a veces con Dios. Porque si nos lleváramos a eso, entonces el hombre más exitoso en Colombia fue Pablo Escobar, que mantenía barrios enteros y lo seguían. Si es por dinero y por seguidores, entonces Pablo Escobar. Muy fuerte. Estamos viendo, entonces eso la gente tiene que despertar porque la gente a veces cree eso. Hay gente que han levantado iglesia y tienen muchos seguidores, tienen muchos miembros y se creen a veces mayor que muchas personas que no han levantado iglesia y tienen miembros. Es como le dijeron a un amigo de Hochi que me invitó a mí a predicar y le dijeron, no invites gente que no pueda, ¿cómo es? Construir algo o que no hayan construido nada, basándose en mi persona. Dios mío. Entonces esa persona se ve más exitosa que yo porque tiene una congregación y tiene gente, pero vamos a ver si realmente le he enseñado la palabra de Dios y le he enseñado la verdad. Entonces cuando miramos La esencia, así, la esencia. cuando miramos así, estamos mirando de una forma muy carnal, humana, porque Dios me ha dado o sea, Dios me ha puesto la gracia de que yo educo gente en 7 naciones a nivel presencial, aparte de lo que yo educo, porque yo le doy clase a personas de Suiza, de Alemania, en el instituto. Entonces, si nos vamos a eso,
él no pudiera medirse si es como le está midiendo, porque él tiene una congregación con 300 personas. Pero vamos a ver qué él le ha enseñado, vamos a ver si esas personas que han aprendido. Porque el hecho de tú tener 300 personas, si tú lo mal educas y yo educo a un solo, yo estoy haciendo más que tú con un solo. Hay un dicho que construí una vez para explicarle a uno de los jóvenes de la iglesia en una temática que ellos estábamos imaginándonos, un escenario donde estaban gente y Jesús pasaba por allí, Sí. quitando la parte carismática como de Jesús saludando. Sí. Jesús llega a la casa de Jairo y saca un grupo de gente. Sí. Entonces, él me dijo, ¿y si una gente fuera a criticar a Jesús? Era como un tipo de análisis. Sí. Y va a criticarlo donde uno de esa gente que Jesús sacó. Bueno, él diría, Jesús no me saludó, pero resucitó a la hija de Jairo. Entonces, la efectividad de un ministerio habla más. Estoy entendiendo lo que usted quiere proyectar. Tenemos que ver la efectividad. No podemos ver los números. Tenemos que ver, aparte de la efectividad también, si tú estás jugando la posición que Dios te puso a jugar. Sí, claro. El éxito para el hombre no representa el éxito para Dios. Estamos entendiendo Claro. esa parte. Pero hay muchas personas que están frustrados, que están pasando por un sufrimiento porque entienden que sí fue el tiempo, pastor. Sí. Vamos para allá ahora. Que sí están en la asignación correcta y ellos están seguros, pastor, de que fue Dios. Pero no están viendo quizá los frutos que otros están viendo. ¿Qué uno hace en esa etapa del ministerio? ¿Cómo uno debe asumir esta parte? En la que sí tú sabes que Dios te llamó, que tú estás en el tiempo correcto, que estás en obediencia. Pero fulano, o por poner un ejemplo, está creciendo mucho, aunque no esté en su tiempo. ¿Cómo asume esta parte? No, porque realmente al final eso viene una caída. Ay, espérese, Claro. pastor, espérese. Viene una caída, viene un proceso, viene una transición. Todo lo que sube inorgánicamente y más en el mundo espiritual, Dios mío, tiene su caída. Su caída. Es igual también si yo tengo una iglesia con 1000 miembros, pero de esos 1000 miembros que yo tengo, yo herí a 100. Y lo herí, esa gente se fueron para el mundo, descarriado, la familia completa destruida. Y Jochi tiene una iglesia con un solo miembro, pero lo educó y lo proyectó. Al final, en el cielo, los resultados de Jochi son más efectivos. Ay, Dios porque mío. se ganó un solo, pero no dañó a nadie. Dios mío, Porque hay padre. gente también que tienen cientos y miles, pero han dañado cientos y miles. Y tú estás muy Entonces Dios fuerte. prefiere que tú no te gane a nadie que no dañe a nadie. Porque Dios dice, ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Con un solo que tú dañas, tú échate a perder todo lo que te ganaste, aunque sean millones. Dios mío. Entonces muchas padre. veces en los ministerios eso no se tiene en cuenta. Ahora viene algo interesante, Ajá. que me lo preguntaste, pero te respondí de otra forma y entró otra pregunta. Sí. Es cómo saber el llamado. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la forma, en la cultura nuestra, dominicana, se cree que el que se aprende 2 versículos bíblicos, reprende mucho al diablo, zapatea duro y habla lengua, tiene un llamado. Porque Juan 3:16 dice, y ahí por ahí se Sí. Ujú. Pero en el mundo judío me gusta cómo ellos eligen a los rabinos. Wow. Por ejemplo, en una sinagoga hay 10 rabinos. Y el rabino principal se va para otra sinagoga o se va a morir o ya no puede por la edad o algo. ¿Cómo usted cree que ellos eligen al próximo rabino? Ahora yo quiero saber, pastor. ¿Sabe cómo ellos lo eligen? Ellos lo ponen a hacer la parachá de la semana, el estudio semanal. Porque cada semana hay una parachá diferente. Excepto hay 2 días que hay de 2 parachot en un solo día. Pero como el año tiene 52 semanas y la parachá son 54, hay 2 días que se dan 2 parachá cortitas en un solo día. Okay. Entonces ellos lo ponen a dar la parachá de la semana. Y el que mejor enseñe, ese va a ser el rabino. Y cuando preguntan, ¿cómo que el que mejor enseñe? Bueno, porque esto se trata de enseñanza. Y al que Dios le dio la enseñanza es porque Dios quiere usarlo. Sí. Y así es como ellos lo evalúan, por el conocimiento. No digo por hablar en lengua y bulla. Porque ellos dicen que Dios que da el conocimiento. ¿Y cómo tú vas a ser líder y no tienes conocimiento? Entonces el judío entiende que Dios no te llamó. Dios mío. Y tú estás fuerte aquí. Así es que ellos te miden. Tú vas a ser rabino, muestra el conocimiento que Dios te ha dado, porque es Dios que lo da. Pero nosotros vivimos en un engaño a veces, ¿no? Que el llamado, creemos en el llamado, Sí. pero ese llamado tiene que ir acompañado de que tú lo aceptaste. ¿Cómo tú aceptaste el llamado? Si te preparaste. Porque son muchos los llamados y Pocos pocos. los escogidos. Entonces a Dios llama muchísimo, pero pocos se preparan. Es más difícil, seguro, elegir en una condición así cuál es el mejor maestro, porque estamos hablando de que ellos, de aquel lado, no sé si todavía tienen esa costumbre de que todo el mundo tenía que saberse la Torá,
Si es así, que todo el mundo tiene que estar alineado a un nivel de conocimiento, no cualquier gente puede ser superior en un Sí, grupo. no, pero ellos tienen su forma de evaluarlo, ellos lo evalúan entre ellos mismos Sí. y el mismo que participa evalúa. Digo el nivel de demanda. No me Sí. estoy preocupando por el rabino, Sí. en el sentido de, sino que la misma gente, o sea, tiene un nivel de conocimiento ya. Sí. No es igual que haya que elegir en un lugar donde nadie sabe de qué se va a Claro. elegir, que en un lugar que la gente tiene hasta el básico conocimiento de la Torah completa. Como yo, que yo fui maestro bíblico sin nunca estudiar la Biblia. Wow. Y eso se da en las iglesias evangélicas pentecostales. Tú Háblanos te un sabes poco. 10 versículos y ya tú eres el maestro. Espérese. Entonces lo que tú dices y enseñas muchas veces se va por tradición. Y eso se vuelve una ley como que fue Dios. Pero fue un maestro que nunca estudió, que en ese momento él interpretó eso, creyó eso. Y muchas o la mayoría de las doctrinas evangélicas pentecostales están basadas en algo que alguien una vez interpretó y creyó, pero no es que están totalmente definidas por la Biblia, sino por tradiciones Wow. de gente que nunca estudiaron. Eso está fuerte. Tú vas ahora mismo, por ejemplo, vamos ahora mismo a 100 iglesias cristianas evangélicas. Y los maestros que hay en esas 100 iglesias, vamos a estar seguros que un 90% no ha estudiado ni siquiera en un instituto bíblico, pero son maestros de la congregación. Sí, muy fuerte. Sí, quizá 10 hayan estudiado. Wow. Está fuerte. ¿Usted sabe que se está dando una problemática ahora que estamos tratando ese tema? Y qué bueno que fue esa introducción así. Y es que hay personas que se están capacitando. Sí, Entonces están en una iglesia y todo está normal, el primer año de estudio, pero ya cuando llevan un tiempo, se empiezan a ver, hay como una confrontación, lo que están conociendo de la misma Biblia. O sea, no estoy diciendo que se están preparando con el libro de no. En la misma Biblia, sí. eso es. Entonces vienen y se sientan, pastor, pero usted tiene 2 años enseñando esto, pero aquí esto es así que se interpretan. Y se está dando un sinnúmero ¿cómo puedo utilizar esta Migraciones. palabra? Migraciones de gente porque conocieron una verdad que aunque tenían esa Biblia ahí en la iglesia, no habían estudiado a esa profundidad. Y la gente dice, el conocimiento dividiendo. Hay un problema fuerte, pastor. Pero la gente dice, ¿qué hacemos? Paramos el conocimiento, seguimos. Se está dando este caso, pastor, de mucha gente que ahora está estudiando y resulta que se ha desarrollado hasta más que su pastor, vamos a decirlo así sinceramente, y está viendo una situación por un problema de enseñanza cultural, que ahorita con el maestro Altro estábamos hablando de eso, versus lo que dice la palabra. Se está colando por la palabra. Y por eso muchas personas se están yendo de iglesia, se están cambiando de lugar. ¿Qué hacemos con esta situación, pastor? Bueno, realmente, en parte hay inmadurez. Por ejemplo, el maestro Jochi sabe, la gente que me conoce, que yo duré, por ejemplo, más de 10 años en una iglesia tradicional MI, donde todavía en la actualidad se predica y se enseña que usar un arete es pecado, usar un pantalón es pecado, ir al salón, todavía se cree eso y se predica. Y yo con todo estos conocimientos que yo tengo de la Biblia, de cultura, hebreo, griego y eso, yo me congregaba ahí. Y la gente cuando yo le decía dónde yo me congregaba no creía. Y mi esposa. Entonces nosotros nos sometíamos a eso, sabiendo que no era pecado. ¿Por qué? Porque también hay que tener prudencia. Hay personas que no pueden tener conocimiento porque lo usan para, o sea, minimizar al otro, para perseguir, para acusar, juzgar. O sea, usted sabía que eso no era pecado, pero usted hizo su tiempo en aquel lugar. Claro. O sea, dije, wow, se me reveló hoy ya que eso no es del diablo. Pastor, mire, una asamblea con todo el mundo aquí. Sí. Miren, a la luz de la palabra, se acabó esta chelcha aquí. No, que está pasando, pastor. Y es bueno que usted diga eso porque hay mucha gente que quieren instruirse, que posible incluso hasta quieran seguir su ministerio ahora, Sí. por el conocimiento, la revelación de la palabra y el respaldo que ha tenido en el ministerio de la enseñanza. Sí. Muchas personas quizá ahora se conecten y digan, wow, quiero seguir el ciclo divino, o quiero seguir al pastor Juan Frías, quiero aprender. Que cuando ellos reciban un conocimiento, no abran la Biblia en su iglesia y se arme un corre-corre allí. Sí, eso es realmente por la falta de carácter. Entonces, lo más peligroso es una persona sin carácter con conocimiento. Ay. Igual que una persona con dones sin carácter. ¿Comprende? Porque se cree lo último, se vuelve jactancioso, altivo, altanero, no respeta a nadie. ¿Comprende? Entonces, el carácter y los frutos es lo primero. Carácter y fruto. Yo tenía el permiso en la iglesia, en esa iglesia que le digo,
El pastor es abogado, se hizo abogado, éramos muy, muy amigos. Y cuando estaban en la clase bíblica y enseñaban algo que no era, yo ni siquiera reprochaba. Yo esperaba que se terminara la clase. Después en mi casa o en la casa del pastor o salíamos por ahí y yo le explicaba, decía, pastor, esa enseñanza no es así por esto y esto y esto. Y el pastor, como era humilde, el próximo jueves, que era que daban esa enseñanza, él me decía, lo que yo enseñé el jueves pasado, investigué y no era así. Y él no perdía nada con eso. No. Era humilde, pero hay personas que por el orgullo, la arrogancia, Sostienen una posición, Claro. aunque sí. aunque esté errónea. Por ejemplo, eso es lo que ha pasado con el evangelio. La mayoría de las personas que tienen años, décadas enseñando cosas erróneas, hoy día tú le vienes con la Biblia y le muestras que no es así y te reprenden y dicen, no, ya yo tengo 30 años enseñando eso así. Entonces ellos, el orgullo es un orgullo religioso, porque en algún momento dijeron que el Espíritu les reveló, que Dios le habló, y ahora ellos no quieren retractar eso. Y ellos prefieren perderse y hasta irse al infierno con todo y congregación, Dios por mío. no admitir que una vez estuvieron equivocados. Wow. Y eso ha sido el mayor problema, el orgullo religioso. Y en la otra parte, la falta de control y manejo. Entonces, a veces el pastor me preguntaba en medio de la clase, Juan, eso es así. Y no era así. Wow. Y yo ni siquiera decía, no, yo le decía, hablamos luego, pastor, para no contradecirlo. En el lugar. En el lugar público, delante de los miembros y en la iglesia. O sea, yo guardé siempre ese respeto. Wow. Y entonces después yo hablaba con él y luego le hablaba. Inclusive yo le decía al pastor, no diga que fui yo que le dije. Porque si siempre que se corrige algo, usted dice, Juan me dijo, la gente al final va a terminar cogiéndome odio, serio. Sí, sí. Y hasta en eso teníamos prudencia. Todo era un cuidado. Claro. Ahora viene una pregunta a continuación Sí. que va a ayudar a muchas personas que tienen temor por su salvación. Sí. Y por motivo a ese temor por su salvación quieren saber si se están congregando en el lugar correcto, si están recibiendo la enseñanza correcta, si están siendo instruidos correctamente por la palabra. ¿Cómo puedo introducirme? ¿Cómo puedo entrar al conocimiento correcto? Porque somos niños y Sí. muchas veces estamos en un lugar con toda la inocencia y el amor de aprender. Sí. Pero quien nos está enseñando también fue instruido de una manera que quizás no fue la correcta, pero él defiende eso como un hindú, defiende su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas dicen, ¿cómo hago la transición a un aprendizaje correcto? Bueno, realmente es un poco complejo el tema, porque hay lugares que aunque no tengan una enseñanza 100% correcta, tú vas a ser salvo, tú es lo que busca la salvación. Wow. Ahora bien, ¿qué es lo primero que se debe buscar en un líder, Sí. en un pastor? La humildad. La humildad. Yo, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, es complejo pastorear a Hochi, al maestro Hochi, al maestro Vladimir. Ah. Es complejo por la información que ellos manejan. Sí, sí. Entonces, ¿tú me entiendes? Pero para yo tener, por ejemplo, un maestro con todo el conocimiento del mundo, prepotente y arrogante, yo prefiero tener un pastor serio, de carácter humilde, honesto, honrado, que no sepa Biblia. Wow. Porque yo lo que quiero es que él me moldee el carácter. El Dios conocimiento yo lo aprendo hasta leyendo libros. Sí. Entonces la gente tiene que tener eso en cuenta. Por ejemplo, si yo soy un ministro arrogante, por más conocimiento que yo tenga, no me siga. Porque yo no te voy a aportar, yo lo que te voy a dañar. Dios. Y lo lindo es que cuando tú sigues un maestro, sea en una congregación, sea en las redes sociales, en el mundo espiritual tú le das un derecho a que esa persona pueda influir en tu carácter. Está peligrosa esa declaración, Claro, pastor. influye en tu carácter. Porque hay personas que están siguiendo a 10 maestros al mismo tiempo. Sí. ¿Qué hacemos con ese Al caso? que él tome como maestro real de él, que se identifique, ese le ministra su carácter. Si es prepotente, inclusive yo tengo personas que me hacen preguntas en las redes y yo sé a quién siguen por el tono que usan de pregunta, hasta un escrito se le veo la arrogancia. Y yo digo, este sigue a fulano, literal. Wow. Y después yo le pregunto en privado, ¿tú sigues a fulano? Y me dicen que sí, yo pues solo para confirmar. Porque tiene la misma arrogancia por potencia, que son los que más saben, sí, ese espíritu. De yo soy el que más sé, yo lo sé todo. Wow, pero mire qué bendición este tema que estamos hablando, este conversatorio. ¿Cómo puedo asumir el conocimiento sin prepotencia, sin orgullo? ¿Cómo puedo nutrirme cada vez más, crecer sin confundir, o sea, sin llegar al punto de sentirme superior porque domino un área más que cierta persona de una congregación, de un ministerio o de una religión? Realmente el verdadero conocimiento te va a traer la humildad y te va a traer eso.
Ahora, cuando tú tienes el conocimiento como información solamente, no va a moldear tu carácter, porque tú tienes una información. ¿Entiendes? Tú estás lleno de información, no de conocimiento como tal. Está Entonces, fuerte. esa información te envanece. Pero cuando es un conocimiento de Dios, mientras más sepas, más humilde te vuelve. El conocimiento de Dios, del cielo real, verdadero, no te enorgullece, ni te pone altanero. Cada día te hace más humilde. Por eso, los sabios de Israel, los más sabios, ellos se llaman a sí mismos Talmid Jajam. ¿Qué quiere decir Talmid eso? Jajam? Que son estudiantes, que no son ni siquiera sabios. Wow, aunque están en la altura de sabios, Ajá. se consideran. Se bajan a Talmid, que son estudiantes. Wow. Por ejemplo, por mencionar a alguien, por ejemplo, Mario Sabán se considera un Talmid Jajam y él lo expresa en sus libros. Él no se considera un Jajam, un sabio, un Talmid Jajam. Él es un estudiante de sabio, él estudia con sabio, pero él no se considera sabio, porque el verdadero conocimiento eso es lo que hace. Mientras más aprende, más cuenta te da de lo poco que sabe. Está interesante esto. Le voy a hacer una pregunta ya más personal hacia usted, en dirección hacia usted. ¿Usted entiende que, o sea, es mejor un pastor humilde, dijo usted, que una persona altiva, con alguna vez el conocimiento a usted le estuvo produciendo como esa sensación de soy superior? No, realmente no tuve ese mover en mí, nunca existió, por mi carácter, mi forma de ser. Pero hay personas que sí le hace eso, Le hace ese y efecto. luego reconocen y bajan. Ok. Usted sabe que esta es una generación que hay mucha información por el motivo de que las redes y la Sí. facilidad. Y nosotros cada día recibimos comentarios, preguntas. Muchas personas siempre están como con ese temor de confiar, o sea, lo que quieren aprender, Sí. su mente, su vida, a cualquier maestro. Tanto así que la gente dice, wow, fulano parece un falso maestro. Y eso son cosas delicadas. Pero a través de lo que usted ha estado impartiendo el día de hoy, sé que hay personas que van a seleccionar a quién van a seguir. Pero vamos a darle una herramienta a través de una pregunta, pastor. ¿Cómo me di cuenta que la persona que me está instruyendo es genuino? ¿Cómo puedo? Porque hay un temor Sí. en esa parte de ser instruido equivocamente. Sí. ¿Cómo puedo saber, aunque sea con el tiempo, no de primera vista, de que un don de ciencia, de que wow, lo vi por primera vez, un falso maestro? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que estoy recibiendo por alguien que verdaderamente está conectado con Dios? Bueno, ahí el tema realmente es un poco complejo, complicado. Sí. Pero uno ve, lo que pasa es que uno se hace el loco, Dios te muestra y uno hace. Pero ¿qué es lo que pasa con la gente? Que a la gente le gusta congregarse con figuras. A la gente no le interesa a Dios. Yo me congrego en tal iglesia. Saben que el pastor es mentiroso, es chismoso, es avaricioso, pero tiene una iglesia bonita, una adoración bonita, y la gente quiere estar ahí para llenar el ego de que se congrega en una iglesia tal. Entonces, por eso la mayoría de la gente cae en eso, pero ellos lo saben. Ellos saben realmente el carácter del líder, del pastor, del ministro, del apóstol. Ellos lo ven, pero se hacen los ciegos porque para ellos es más importante su perfil de yo me congrego en tal iglesia, la más grande, la que tiene el mejor aire, la mejor adoración. Ay, Dios mío. Aún sabiendo que los líderes ni siquiera les interesa a ellos, ni les interesa que crezcan, que aprendan, ni nada, ni educarlo. Pero ellos quieren llenarse su ego de que se congreguen en la iglesia tal. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, Jochi y yo no hemos tenido ese problema. Nosotros hemos estado en muchísimos lugares, yo he vivido en diferentes lugares y yo siempre me he congregado, inclusive hasta en iglesias de 50 miembros y 40 y 20. Y la gente se queda sorprendida cuando yo digo, yo me congrego ahí. Porque ellos entienden que yo tengo que estar en la iglesia más grande del pueblo, donde hay miles de personas, donde van los ricos o los profesionales. Pero yo no estoy buscando eso. Wow. Yo estoy buscando una persona que a la hora de yo cometer un error me pueda dar un buen consejo. Aunque sea por la experiencia que tiene. Aunque no sepa teología. Eso es mi forma. Claro, hay personas que quieren eso. Yo no busco eso. Yo busco la parte espiritual, no la parte informativa. Y es lo que le digo, yo prefiero congregarme con un pastor que no sepa leer y escribir. Wow. Pero que sea un hombre que tenga un testimonio en el pueblo. Dios que mío. congregarme con un pastor que sepa toda la mística, todo la sefirot, toda la cultura, todo el hebreo, griego, arameo, pero que el tipo sea un charlatán en el barrio. Estamos viendo, esa es mi Está forma. fuerte. Hay gente que no, hay gente que busque eso, que la persona sea famosa o que tenga dinero. Yo no busco eso. Yo busco una persona que no me dé vergüenza decir fulano es mi pastor, fulano es mi Dios mío. pastora.
Esto está poderoso, señores. Ustedes saben que estamos haciendo preguntas para contestar inquietudes de la misma audiencia. Y como estamos con un maestro que el Señor ha constituido llamado, vamos a aprovechar esta temporada, este tiempo, para hacer una pregunta muy clave a muchos seguidores que han escrito por el WhatsApp por ahí sobre el tema del hebreo, sobre el tema de si cómo debo asumir esta enseñanza, debo aprender esto. En mi iglesia dicen que no, que tenga cuidado, pero quiero aprender. ¿Cómo podemos ayudar a las personas, pastor, que quieren profundizar sobre las costumbres de Jesús, sobre la tierra donde viene el maestro y entender un poco más algunos términos bíblicos que como somos de una cultura dominicana, no vamos a poder entenderlo porque no es nuestra cultura? O sea, si a los judíos le ponen ahí un libro dominicano, un ejemplo, donde dice, y ellos enganchaban la sábila a las 3 de la tarde en la puerta, quizás no entiendan esa parte porque es algo que corresponde a nuestra cultura. Sí, claro. Entonces hay gente que dicen, yo quiero entender a qué que se refiere la Biblia cuando habla de este horario, que es la hora novena, que aquello. Pero en mi iglesia dicen que no aprenda eso porque me puedo confundir. ¿Cómo se debe asumir esto, pastor? ¿Puedo aprender yo la cultura de Cristo, de las tierras, de Israel, el idioma? ¿En qué me sirve esto? Es que realmente el conocimiento no se puede limitar. Y si tú le dices, por ejemplo, como pastor a tus miembros que no estudien algo, que no lo busquen y se lo impide, lo que primero van a buscar. Cuando te busca la historia, por ejemplo, del mismo Mario Sabán, que escribió un libro que se llama El Judaísmo de Jesús y de Pablo, él dice que en su casa le prohibían hablar de Jesús y leer de Jesús, pero que la prohibición fue tan rigurosa que eso creó en él la inquietud de querer saber por qué le prohibían eso tan tajantemente. Dios mío. A tal grado que él duró 10 años estudiando sobre la vida de Jesús, solo porque sus padres y abuelos judíos le prohibían. Entonces eso creó la curiosidad. Entonces realmente en el mundo que estamos de la información, un pastor querer imponerle a un miembro que no estudie algo, él lo va a buscar en YouTube, en Facebook, y lo va a aprender por otro lado. Y lo va a motivar a buscar. Entonces cuando la persona aprenda algo diferente, se va a sentir frustrado, engañado, manipulado, y que el pastor de él no quería que él supiera la verdad. Entonces en este tiempo de la tecnología, del conocimiento, del avance, tú no puedes prohibirle eso a un miembro. Ahora tú sí debes decirle que tenga cuidado a quién sigue, cómo lo sigue, pero no prohibirlo rotundamente. Sabemos que ha habido problemas con personas que se han puesto a estudiar hebreo, raíces hebreas, y hoy día están en el judaísmo, están atacando a la iglesia evangélica y pentecostal por el fanatismo, pero que eso lo hace gente que era fanático, porque que es fanático en todas las áreas. Es fanático en el deporte, es fanático siendo católico, era fanático, ahora evangélico es fanático. Cuando aprenda 2 cosas del mesianismo va a ser fanático. También, wow, después cuando se mete al judaísmo va a ser fanático y va a perseguir a la gente del Islam y a los budistas y todo, porque es un fanático de por sí. No es por lo que sabe de hebreo y griego, pero la gente va a manifestar lo que tiene. Por ejemplo, hay gente por ahí que anda diciendo, no se puede decir Jesús es Yeshua, ni Jehová, pero son gente ignorante. Realmente cuando tú buscas, esas personas ni siquiera saben hebreo, ni saben griego, ni saben cultura. Se aprendieron 5 palabras y ya no se puede decir según ellos. El que realmente tiene el conocimiento, tú nunca lo verás con ese fanatismo. Wow. Estamos viendo. Entonces, sí hay que tener un cuidado, un balance y ser honesto y saber que si usted no conoce la cultura de la época, como decíamos en otro video con el maestro Vladimir Castro, usted no puede entender el pasaje bíblico. Yo te puedo poner varios ejemplos. Exacto, sí. Los que van al camino de Maús, voy a venir de allá para acá, Lucas 24, dice que ellos se van murmurando, se van quejando de lo que le habían hecho a Jesús, que era profeta, varón de Dios, delante de Dios y de los hombres. Y como los principales líderes, los sacerdotes y todo, los maltrataron hasta que lo mataron. Ese era Cleofás y el compañero. Van caminando, Jesús se le acerca, resucitado, y le dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros? Y ellos lo reprenden y le dicen, pues tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en esta ciudad. Le están hablando al mismo Jesús. Pero ahí hay un principio espiritual muy básico, pero importante, y es que cuando tú te quejas, el mundo espiritual se te cierra y no puede ver. Por eso no podían ver que era Jesús. Dios mío. Porque la queja te nubla el entendimiento, la percepción espiritual. Entonces, Jesús se va con ellos, dice el Evangelio, todo un día caminando. Y dice que le habló todo consiguiente a los profetas. O sea, al Mesías, desde Moisés hasta los profetas. Es decir, que le habló desde Génesis
hasta Malaquías. Ujú. Le habló todo lo que hablaba del Mesías, todas las profecías cumplidas, y no entendían. Entonces, cuando llegan a la casa, porque Jesús de la Biblia es un Jesús dinámico, pero el Jesús de Hollywood es un robot que tiene una mirada así, como Ujú. Terminator. Ujú. ¿Qué sucede? Que él es bromista. Los judíos y los rabinos les gusta mucho la broma. Ujú. Entonces Jesús hace creer que se va. Y ellos, no, quédate, según el pasaje. Ellos insisten. Y él, no, me voy. Quédese, que ya está tarde, ya. Ujú. Declinó el día. Ujú. Y al final ellos, según el texto, lo convencen. Y él se queda. Entonces cuando él se queda, vemos a Jesús que está bendiciendo el pan, lo parte y lo reparte. Cuando yo era evangelista, me enseñaron y yo predicaba que cuando ellos comieron el pan, los ojos les fueron abiertos, porque Jesús es el pan y la palabra es el pan de vida, la Torá. Entonces cuando usted come la palabra, se te abren los ojos. Y si tú eres un buen evangelista, tú haces unos dramas y unos shows. ¿Cuándo tú te comes el pan? Y es una se funda te de abren pan y los de todo. ojos. Y la gente cae al suelo y de todo. Pero cuando tú estudias cultura, no se trata de eso. ¿De qué se trata? Se trata de que los judíos dicen, hasta el día de hoy, que el padre de la casa, el padre de familia, es el que tiene el derecho a bendecir y partir el pan. Que nadie puede partir pan y bendecir en una casa ajena, a menos cuando venga el Mesías. Porque el Mesías es el dueño de todo y toda la casa. Entonces, cuando venga el Mesías, él puede partir el pan en cualquier casa. Entonces, si tú analiza ahí, él es un desconocido, un forastero. Y él partió el ahora pan. está bendiciendo pan, partiendo y repartiendo. Entonces, cuando él toma el pan y lo bendice, que ellos se dan cuenta, dicen el Mesías. Ese es el Mesías. Porque si no, no podía partir el pan. Y aquí ellos como que repartirlo. pensaron, mira, nos dijo lo de la profecía, Sí. nos habló todo esto, mira qué cualidades tiene, entonces está partiendo el pan, ese es el Mesías. Claro. Fue como que ahí ellos cayeron en la... Wow, pues, está muy fuerte la enseñanza. ¿Tú me entiendes? Entonces, toda la Biblia es así. Toda la Biblia, por ejemplo, yo soy maestro de cultura y yo me baso en enseñar siempre lo que hay detrás del texto para nosotros. Entonces, esa es la verdadera enseñanza. De ahí para allá, uno puede predicar todo lo que le llegue a la mente, lo que escuche, lo que oiga, pero ya tú tienes el fundamento sólido. ¿Comprende? ¿De qué se trataba? Y así es toda la Biblia. Cualquier otro encuentro. Por ejemplo, usted me puede decir, dígame un pasaje bíblico que le gusta del Nuevo Testamento. Que usted me dice, a mí me gusta el tema de la mujer tal o el hombre tal o cuando Jesús... Y usted Bueno, verá- está ahí hay varios, está cuando la samaritana, sí. que en el momento que el Señor le dice, dame de beber y eso. Ah, pues bien, mira eso. Realmente, el tema de la mujer samaritana hay que interpretarlo en 4 niveles. Cada nivel tiene una enseñanza diferente. Entonces, Jesús manda a los discípulos a comprar pan, comida, y él se queda. Él dice el texto que era necesario que él pasara por Samaria. Entonces, él se va, ellos se van a comprar pan y él se queda en el pozo, y ahí llega la mujer. Ujú. Entonces él le dice a la mujer, dame de beber agua. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, Sí. que soy mujer samaritana? Entonces el comentarista de la Biblia pone en la traducción Reina Valera, no en toda, porque judío y samaritano no se llevan entre sí. Pero la mujer lo que le dice, ¿cómo tú me pides? No solo es por eso. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber agua? A mí que soy mujer samaritana. Es porque los judíos dicen que las mujeres samaritanas nacían impuras, vivían impuras y morían impuras. Entonces un judío no podía beber agua de una samaritana porque la vasija estaba impura y lo iba a impurificar. Exacto, wow, Dios mío. Entonces eso, si tú no conoces cultura, no sabes. No lo sabes. Entonces cuando los judíos llegan, los discípulos, dice la Biblia, que ellos se maravillan de que lo encontraron hablando con una mujer. ¿Sabe por qué? Porque un hombre judío no puede hablar a solas con una mujer, a menos que sea su hija, su esposa o su madre, ni siquiera con su hermana. Dios mío. Los judíos no pueden dormir, por ejemplo, los latinos duermen en la misma habitación, los varones y la hembra. Los judíos no, ¿por qué? Porque Amnón violó a Tamar y era su hermana. Dios Entonces mío. los judíos, para evitar el incesto, no comparten. Por ejemplo, los judíos bailan, pero un judío no puede bailar ni con su hermana, solo puede bailar con su mamá, su esposa o su hija. Ni Dios siquiera mío. entre hermanos bailan Wow. para evitar el incesto. Entonces ellos se sorprenden que encontraron a Jesús, un Hablando. rabino hablando solo con una mujer y más samaritana. Entonces, ¿qué sucede? Que lo podían acusar de fornicación. Ujú, Y aunque no lo encontraran en el pleno acto, ujú. como quiera la acusación era válida por el Dios simple mío. hecho de estar hablando sola con una mujer. Eso está fuerte, está poderoso. Wow, vimos varios ejemplos
hay que estudiar, no es pecado. No es pecado ir un poco más profundo en el conocimiento y más si lo hace de la mano con el Espíritu. Amén. Pastor, muchas personas quieren saber cómo pueden seguirlo, van a estar interesados hasta en los institutos, en todo eso, cómo pueden encontrar sus redes sociales. Bueno, con mi mismo nombre, Juan Frías Ministries. Se escribe Ministries. Ok. Y así aparezco en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Juan Frías Ministries. ¿Hay una escuela especial aquí o una universidad? Bueno, yo evangélica, trabajo algo? con varias universidades, pero también yo tengo un instituto, pero lo tenemos un poco parado porque está todavía en legalización Ok, y ok. se ha retrasado, pero sí tengo un instituto bíblico. Ok. Sí. Usted puede buscarlo por ahí, escribirle, usted sabe. Me puede seguir en Facebook como Joan Madé y aquí en Excelencia Cristiana. Pero lo más importante, si todavía no has aceptado al Señor, búscale, que Él te ama. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana.